hace más o menos un par de años atrás empecé a darle vuelta a cómo este territorio era un lugar ancestral de circulación de diversas culturas y que para mí fue un hallazgo cuando encuentro partes de las piezas de la colección del Museo Regional de Iquique. Piezas de las culturas prehispánicas del Perú. Me interesa mucho sobre lo que significa toda la investigación arqueológica y toda la construcción iconográfica y a su vez todos los estudios en torno a las cerámicas prehispánicas del Perú, y eso me llevó a pensar tremendamente a que, siendo este lugar un espacio desde otra perspectiva en términos de construcción geopolítica, es un lugar en donde fue antiguamente una circulación concreta. Entonces eso a mí me impacta y me llega a dar a pensar en que las cosas que sucedían tanto en Perú como acá eran cosas que estaban entrelazadas profundamente. Entonces, a partir de lo que significaba la cerámica como un vaso comunicante, ¿no? Aunque fuesen cerámica funeraria o también obras de artistas contemporáneos, me parecía que había una conexión directa, y no tan solo con el territorio, sino que también con la idea de entender este espacio como un lugar de comunicación e intercambio, pero también la cerámica como una forma de expresar esa comunicación. Es muy importante que todos los miembros de una institución, como puede ser un museo, puedan tomar contacto inicial con una nueva exposición que lo va a habitar. Y finalmente, cada persona que trabaja acá es un anfitrión para quien cruce esa puerta y quiera conocer un poquito más. Entonces tenga un conocimiento inicial para poder entablar o comenzar una conversación. Entonces la actividad ha sido muy interesante porque a mí me ha permitido primero conocer al personal y segundo transmitir alguna de las expectativas que podemos tener de qué diálogos se pueden generar. Y creo que se comenzaron a dar precisamente en esta actividad inicial. Una exhibición como esta va más allá de los límites de una mera exhibición en la que se exponen piezas de interés para el público, sino que también hay una línea en el desarrollo del programa, en el tiempo que esta exhibición va a estar en el museo, y que tiene que ver con la interacción del público a través de una mediación con contenidos de la exhibición. Esa mediación apunta a una reflexión en torno al quehacer de los artífices prehispánicos y actuales, como Cuculí Velarde y el profesor Pedro Rodríguez Fischer, ambos que desarrollan la temática de observación, reflexión en torno al desierto, en torno a la geografía de los Andes centrales, en torno a las localidades que habitamos. Y por otra parte, tenemos un despliegue de piezas prehispánicas que son del museo, que están resguardadas por el museo, que son representativas de tanto del Perú, así como el extremo norte de Chile, el antiguo extremo sur del Perú. Y tenemos también un despliegue de piezas que se les llama reproducciones técnicas, que son producidas por el Museo Larco del Perú. Y nos permiten, como bien dice el nombre de esta exhibición, cruzar culturas, cruzar contenidos, cruzar tiempos, cruzar las fronteras actuales, que otrora en otro tiempo eran inexistentes, y nos permiten que el público que visita el museo cumpla con este acometido original, que es formarse, educarse, pero no educarse a través de un contenido digerido, sino de una reflexión.
trabajo en pintura y en cerámica. Cuando volví al norte, había pasado 10 años o 15 años en Santiago y tenía muchos recuerdos de la pampa, del desierto. Llego con toda esa carga, qué sé yo, he empezado a trabajar. Yo venía tenía un trabajo muy santiaguino, digamos, muy ligado a la literatura, a lo que había vivido allá. Pero llego acá y me encuentro de nuevo con este paisaje, con el desierto, ¿cierto? El mar y todo esto, que yo lo echaba mucho de menos en Santiago. Y como que empiezo a ver la pintura y la cerámica de otra manera. Empiezo a imbuirme de esta cerámica precolombina, de acá del norte, del desierto, de las texturas de las tierras. Mi trabajo está muy ligado a la tierra por la cerámica y la pintura también la ocupo, ¿ya? Eso en el fondo. Hoy ha sido una enriquecedora proceso de aprendizaje. Para mí las curadurías tienen profundamente eso, aprender, reencantarse con el trabajo de la curaduría, el trabajo relacionado con el arte y la educación. Y esto sin duda ha sido un ejemplo más de eso, o sea, desde la gestación y la formulación del proyecto, porque esto fue adquiriendo, para poder tener los fondos para su desarrollo, tuvo que ser presentado un fondo, que es el Fondar Regional. Y desde ese minuto hasta lo que fue la relación, el trabajo con ULA, el pensar las piezas que podían ir, el investigar mucho más de las culturas prehispánicas, ver las posibilidades que tenemos en términos de la colección que existe acá al resguardo del Museo Regional, investigar sobre el trabajo de Cuculi Velarde, que para mí es un artista que conocí en el 2015, es profundamente impactante por toda la imaginería que tiene, la construcción simbólica que tiene, la compenetración que hay en ese proceso creativo. Para mí era realmente increíble. Y además trabajar curatorialmente con Pedro Rodríguez Fischer, un artista regional que tiene una trayectoria que para mí es muy relevante en la región. Fue algo que rescato tremendamente. O sea, para mí esto ha sido un aprendizaje tremendo y también una forma de compartir ese aprendizaje con las personas que puedan visitar esta exposición. Esta exposición tiene la potencialidad de tener itinerancia, tanto por su tamaño, por la manera como ha sido concebida. Tiene un gran potencial para poder estar presente en otras sedes y de esa manera seguir generando diálogos que van a ser múltiples y diversos. Se van a generar diferentes tipos de apreciaciones e inspiraciones en los diferentes lugares a los cuales pueda ir. Y eso es realmente el gran potencial de una exhibición concebida con este carácter de ser interactiva y de que pueda, pues, conectar con el presente de los visitantes. Entendiendo que tenemos un postulado fundamental en este Museo Regional de Iquique y que tiene que ver con que las culturas son dinámicas y el desarrollo cultural andino de los Andes Centrales y de Tarapacá no murió o no se restringió a la epopeya del salitre y su ocaso, sino que sigue plenamente vigente a través de su gente, de sus pueblos originarios y de las mentalidades de quienes habitamos este territorio. Entonces, de esa forma nosotros tenemos en cierta forma, un círculo en donde todas estas líneas o alineamientos o perspectivas que nosotros queremos desplegar al momento de abrir una exhibición se encuentran, se reúnen para que la comunidad viva una experiencia. Y para mí es un desafío porque me lleva a la figuración. Como te decía, yo no soy figurativo, ¿ya? Entonces como que me obligo a trabajar en una cosa figurativa que no lo había hecho antes, pero para mí es re interesante porque empiezo a descubrir cosas nuevas, ver las cosas de otra perspectiva. Y yo creo que esas cosas también van a surgir después, o sea, de alguna manera mi trabajo se va a beneficiar de esto, ¿no?
pero yo nunca había visto un Cuchimilco original, como los que están acá. Entonces me baso en eso y empiezo a investigar y me doy cuenta que estos Cuchimilcos están mucho en Europa, en las casas de remate. Empiezo a ver que hay todo un comercio con esto de los Cuchimilcos. El comercio ilegal de piezas patrimoniales está como en el tercer lugar, después de las armas y de la droga. En comercio ilegal está en el tercer lugar, o sea, es un tremendo comercio. ¿Y quién hace eso? O sea, como los museos llegan a los museos o llegan a las colecciones particulares, ¿ya? Privadas. ¿Cómo? Ahí está la gente que saquea, los guaqueros, ¿ya? Está la gente que las lleva, que las vende, y la gente que las remata, que las compra, ¿ya? Y hay, digamos, en las casas de subasta hay un secreto del comprador. No se sabe, no se puede saber quién es el comprador, ¿ya? Bueno, esa idea es la que yo quiero transmitir con estos Cuchimilcos, ¿ya? Agregando, digamos, dentro de su cuerpo, su cosa, los nombres de estas casas de subasta, ¿no? Una denuncia, ¿cierto? Y además algunos textos que tienen que ver con noticias de los diarios, las revistas, que hablan de esto, de este comercio ilegal. La reflexión final, en resumen, tiene que ver con principalmente la valoración de los pueblos de la región andina, preexistentes a la colonia, al virreinato y a las jóvenes repúblicas del Perú y de Chile, la valoración de los pueblos originarios, la valoración de estos pensamientos otros, de estas otras visiones, la multiculturalidad, la pluriculturalidad, incluso la plurinacionalidad. Hablamos de pueblos que fueron naciones y que su legado sigue vigente en nosotros. Habitamos un espacio común y esperamos que la comunidad local sea la primera receptora de esta maravillosa experiencia que es Barros Cruzados. Tienen la posibilidad no solo de ver piezas muy valiosas en las vitrinas que lamentablemente llegaron producto del expolio, del diletantismo o el coleccionismo que hay alrededor del mundo en torno a las piezas prehispánicas y que llegan por contrabando y pasan por nuestra región fronteriza, sino que también van a poder experimentar directamente con algunas piezas que sí se pueden tocar, que son las reproducciones técnicas, pero además apreciar de forma muy cercana la obra de Pedro Rodríguez Fischer y Cupulio Velarde. Por lo tanto, esa sola experiencia, es la que nos permite entrar en una valoración máxima. Es muy importante cuando uno va a una exhibición que ha sido curada con tanto cariño, que uno se dé cuenta de que este primer encuentro emocional y afectivo y estético es una puerta de entrada a poder comprender algunas otras cosas. Entonces, yo realmente agradezco que se haya tomado tanto esfuerzo Cristian y el equipo del museo en crear un espacio agradable, amable, que va a permitir que quienes vengan acá se sientan cómodos y se sientan inspirados y que sientan que este espacio es para poder apreciar, contemplar, pero también para poder conversar. Primero, creo que el trabajo sostenido que lleva el Museo Regional de Iquique en poder ir apuntando a un trabajo de calidad en términos de puesta en escena, de contenido, delinear un trabajo claro en términos de conservación, en términos de exhibición, es algo absolutamente admirable y que creo que es importante respaldarlo y apoyarlo desde la perspectiva de que uno construye proyectos o propuestas desde la curaduría y que aporten al nivel que quiere llegar o que está apuntando con sus profesionales el museo. Entonces, esa perspectiva creo que aportar con una propuesta que haga sentido a partir de las colecciones que tiene el museo, creo que puede generar en la línea que a ellos les interesa relevar, ¿no? Por otra parte, la invitación que me hace Luis a poder también generar este proyecto desde el nombre primario, Mirada de Colección,
revisar la colección, ver el valor patrimonial que el cual presenta, lo creo sumamente relevante el poder darlo a conocer a las comunidades. Entonces estas curadurías que estoy proponiendo como una curaduría de investigación que permita ir conociendo y adentrándose a la comunidad en las colecciones que resguarda el museo y a su vez ponerlas en diálogo con otras instituciones culturales y con artistas contemporáneos, es algo que va a favorecer la reflexión, el análisis, el reconocerse también en lo que está pasando, no tan solo en la institución cultural, sino que en lo que la ciudadanía puede entender en su aproximación cultural. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.